En el Instituto de Cancerología Las Américas AUNA pensamos siempre en el bienestar de nuestros pacientes. Es por esto que queremos que aprendas a manejar los drenes en el posoperatorio para brindar una mejor recuperación. El dispositivo nos ayuda a que la sangre y los líquidos que se acumulan en el interior de la herida salgan al exterior para evitar hematomas, inflamación, dolor, seromas y otro tipo de complicaciones. Estos se instalan entonces para eliminar las sustancias y prevenir los riesgos y complicaciones posoperatorias. ¿Qué características tienen los drenes? Tienen un material suave y flexible. Es un material no irritante, compatible con el cuerpo y tienen varios elementos. Uno de ellos es la bolsa o recipiente colector de los líquidos. El otro de los elementos es la manguera por la cual sale el drenaje. Y el tercero es el tapón que permite que podamos hacer el vaciado del líquido con la frecuencia que amerita. Además, la manguera se une a la piel a través de un punto de inserción que debe estar localizado en el sitio definido por el especialista para poder cumplir la función para la cual fue diseñada. En ese punto de inserción normalmente viene cubierto con una gasa. ¿Qué complicaciones puede tener un DREN? Podemos tener diversas complicaciones, se presentan con mínima frecuencia si seguimos todas las recomendaciones. Una de ellas es la infección. ¿Cómo detectamos que puede haber infección? Debemos revisar la manguera de drenaje que no contenga líquido lechoso o líquido parecido a la pus. Lo mismo el contenido del DREN. Y muy importante, revisar el sitio de inserción. En este momento procedemos a destaparlo para que miremos en qué punto se une a la piel. Este sitio de inserción queda pegado de un punto de sutura, el cual debe permanecer en el mismo estado durante todo el tiempo. Observemos que la piel alrededor debe permanecer limpia y seca y no tiene características de infección, las cuales serían enrojecimiento, hinchazón, dolor o salida de pus por los bordes. Si no contamos con ninguna de estas características, el DREN se considera que está en condiciones sanas. Otra de las complicaciones que podemos tener, además de la infección, es el sangrado también por el sitio de inserción, que alrededor empiece a salir sangre o a filtrar, que sangre demasiado por la manguera y caiga al tubo colector, sangre abundante. Esto pudiera pasar los primeros días en el posoperatorio y podría darse por algún vasito que quede sangrante. En los primeros días las características son oscuras, las características del drenaje. En este caso tenemos un DREN que ya lleva varios días instalado y cada vez se va poniendo más claro su contenido. Pero el sangrado abundante, tanto por el sitio de inserción como por la manguera y en la bolsa colectora, se considera una complicación la cual debe ser consultada en el servicio de urgencias. Además de esto, pudieran haber situaciones como la desconexión accidental, sea del drenaje, en este caso como lo podemos observar que se desconecte del punto accidentalmente, o del sitio de inserción que se libere el punto. En estos casos hay que cubrir el sitio de inserción con una gasa y proceder a dirigirse al servicio de urgencias. También debemos tener precaución con el tapón. Accidentalmente, el tapón puede dejarse abierto y esto hacer que pierda su mecanismo de vacío. Este tapón debe permanecer cerrado continuamente. Debemos estar verificando que no se abra por algún motivo. Las fallas técnicas en el equipo, como la pérdida de vacío, pudieran denotarse porque el DREN en su bolsa colectora se infle completamente. Aquí lo vemos colapsado, normalmente debe permanecer colapsado y esto nos indica que está funcionando adecuadamente siguiendo el mecanismo de aspiración de los líquidos. Pero si esta bolsa se infla completamente, perdió el aire y la manguera la vemos seca, no está cayendo líquido, esto pudiera indicar que el DREN perdió su mecanismo de vacío, como lo vemos en este momento inflado,
y requiere una revisión para saber si se puede recuperar nuevamente o definitivamente habría que extraerlo. Cabe mencionar que si alguna de las situaciones mencionadas anteriormente se presentan, debe dirigirse en horario hábil de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes a la Torre 5, piso 1 del Instituto de Cancerología de las Américas, área de procedimientos. Si esto sucede en horario no hábil, fines de semana o nocturnos, debe dirigirse al servicio de urgencias de la Clínica Las Américas. ¿Cómo debo cuidar el dren? Vamos a revisar la manipulación y el vaciado del dren. Primero, lavado de manos. Antes de manipular cualquier herida o área de drenaje, debemos lavar las manos con abundante agua y jabón, basado en las recomendaciones que tenemos de la Organización Mundial de la Salud. Es importante retirar los accesorios antes del lavado de las manos. Vamos a hacer un lavado, como les indiqué, enjuagar con abundante agua y al final vamos a secar con una toalla de papel idealmente. Si no contamos en casa con una toalla de papel, podemos utilizar una toalla muy limpia que utilicemos solo para este fin. Puede ser una toalla facial. Esa toalla nos va a permitir manejar unas condiciones asépticas, pero la debemos lavar todos los días con agua y jabón después de su uso y en lo posible secarla al sol. Cuando vaya a desocupar el dispositivo recolector, doble el tubo de drenaje o cierre la pinza para evitar que entre aire en su cuerpo y se devuelva la sangre o el líquido y manténgalo así hasta cuando volvamos a taparlo. No todos los sistemas de drenaje tienen pinza, algunos vienen sin ella, como en este caso, por eso debemos acodarlo para evitar que se pase el aire o el líquido después de destaparlo. Vamos a proceder entonces con la apertura del tapón de vaciado. Vamos a hacerlo con mucho cuidado, tratando de no tocar la parte interna, ya hicimos un muy buen lavado de manos. Después de la apertura, vamos a revisar en el recipiente la cantidad de líquido que vamos a desechar cuando este recipiente tenga medidas. En este caso, por ejemplo, podemos evidenciar que tiene una cantidad aproximada de 25 mililitros o 25 centímetros cúbicos. Cuando el recipiente no tenga medidas, entonces al final vamos a hacer la medición con una jeringa. Una vez ya identificamos la cantidad de líquido a desechar, procedemos a desecharlo en el recipiente que hayamos definido para ello. En este caso, como estamos en un ámbito clínico, utilizamos una riñonera, pero usted puede disponer de un recipiente que puede ser un vaso desechable, una coca plástica. Después del vaciado, vamos a proceder a tapar nuevamente el tubo colector. Antes de taparlo, vamos a limpiar los bordes con un algodón con alcohol. En este caso tenemos un pañín impregnado en clorexidina. Vuelvo y les repito, estamos en un ámbito clínico, pero normalmente en casa lo podemos hacer con un algodón impregnado del alcohol por los bordes sin necesidad de tocar la parte interna. Luego de limpiarlo, vamos a sacar todo el aire del tubo colector, de la bolsa colectora. Vamos a asegurarnos de que quedó sin nada de aire y a proceder a taparlo nuevamente. Aquí voy a soltar la bolsa verificando que efectivamente recuperó su sistema de vacío. En ese momento puedo soltar la pinza que hice cuando ya estoy completamente segura que no va a haber aire circulante y que el sistema está completamente cerrado. Como les indiqué ahorita, no siempre las bolsas colectoras tienen medidas. Si la bolsa colectora no tiene medidas, podemos utilizar una jeringa de 10 o de 20 centímetros sin aguja para medir el contenido que ya desechamos en el recipiente. Vamos a proceder a medirlo y posteriormente hacer el desecho final. La aguja no se utiliza.
Simplemente realizamos la medición hasta donde la jeringa llegue. Si tenemos que hacer varias recolecciones con la jeringa, entonces simplemente vaciamos en el destino final, que sería en el caso de ustedes en sus residencias el sanitario. En este caso lo vamos a desechar en un lugar definido para ello. Aquí procedemos a desechar el contenido de la jeringa, a vertirlo en el área final. Una vez desechamos la cantidad completa, vamos a proceder a lavar los instrumentos. Con la jeringa, lógicamente, debimos medir la cantidad si no teníamos previamente clara la medida. Esa cantidad se mide en centímetros en la jeringa que utilicemos. Al final, entonces, vamos a lavar los elementos para que nos sirvan para los siguientes usos. Vamos a enjuagar el recipiente, vamos a enjuagar la jeringa. Es suficiente utilizar agua potable y dejar los recipientes y los elementos en un lugar seguro, dispuesto para poderlo utilizar de nuevo. Finalmente, después de realizar el lavado completo, vamos a proceder con el lavado de las manos. Igualmente, de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Después de lavar y secar sus manos, no olvide que es fundamental llevar el registro, escribir la fecha, la hora y la cantidad desechada. Recuerde que este proceso debe hacerlo todos los días a la misma hora, de acuerdo con las recomendaciones brindadas. Este registro es fundamental para llevar a la consulta de enfermería a los 8 días después de la cirugía. Y en caso de que en ese momento no le sea retirado su DREN, debe traerlo a la consulta con el especialista. Siempre que se dirija a la institución con el drenaje, debe traer registrado estas condiciones para con ello definir el momento apto para el retiro. Los drenajes usualmente se retiran máximo a las 2 semanas. Esto puede variar de acuerdo a la cantidad que usted le muestre al médico que está desechando y de acuerdo al criterio e indicaciones del mismo. Es importante para las pacientes que se les realiza cuadrantectomía o mastectomía con reconstrucción utilizar un brasier posoperatorio, un brasier que cumpla estas condiciones. Los hay de muchos tipos, de muchos estilos, los venden en tiendas de ropa interior o de fajas, por ejemplo, o en almacenes de insumos médicos. Como ven a nuestra modelo, el brasier es un brasier que se pone muy fácilmente, tiene broches delanteros para propiciar la comodidad y la autonomía. No tiene varillas, no tiene ninguna sutura ni ninguna zona que pueda apretar o molestar el área quirúrgica. Propicia una compresión muy buena que ayuda a que permanezcan todos los tejidos en su sitio, y en el sitio del DREN nos puede ayudar para permanecer el DREN en su lugar, evitando que se ale o se mueva. Además de esto, hay de muchos estilos, como les decía, y hay algunos que tienen incluso orificio para la salida del DREN. Este es uno de los estilos que tenemos, muy importante, vuelvo y les repito, pacientes de cuadrantectomía o cirugía reconstructiva que lo puedan utilizar.